El título es, ya lo saben ustedes, Lacan, el nombre del padre y la religión, de la convergencia a la separación. Segunda parte también tiene su importancia, como intentaremos aquí poder fundamentarlo. Sabemos todos que este concepto de nombre del padre que Lacan en los años 50 introdujo fue de mucha importancia, así como también de polémicas y debates que todavía en nuestra actualidad persisten, particularmente a partir de todo el cuestionamiento al patriarcado que en nuestra época se desarrolla y que a veces también incluye a Lacan mismo, considerándolo como un supuesto partidario de esta institución. Sin embargo, vamos a ver que Lacan, si bien en un determinado momento pudo dar pie para alguna crítica respecto de esto, pero en su posterior desarrollo puso las cosas muy claramente en su lugar, como para no pensar que su postura es de apoyo al orden patriarcal. Sí. El nombre del padre juega un papel importante en la constitución del sujeto, en el lazo social, etcétera. Pero también es importante considerar los límites que este concepto implica. Y esto muy relacionado con el tema de la religión. Lacan mismo afirma que él tomó este concepto de la religión y como en la propuesta comentamos, a partir de un epígrafe tomado de una frase donde Lacan ironiza sobre él mismo, dice: soy un hijo de curas, aludiendo a que él se formó en colegios religiosos de maristas y de jesuitas. Bueno, lo dice justamente en un texto publicado, el libro de la editorial Paidós, El triunfo de la religión. En la enseñanza de Lacan, volviendo un poco a la presentación de este seminario, que en la enseñanza de Lacan la religión no tiene el mismo lugar y estatuto que en Freud. Freud, hay que recordar que consideró la religión como una ilusión, un cierto engaño, un cumplimiento de deseo, decía él, ¿no? El deseo de que existiera ese Padre Todopoderoso que pudiese proporcionar el amparo y la protección que requerimos, ¿no? Sí, pero para Freud el avance de la ciencia iría eliminando esa ilusión. Freud, hombre formado en la ciencia positiva del siglo XIX, en los ideales de progreso de la época, ¿verdad? Consideraba también que el avance de la ciencia, de la racionalidad, iría poco a poco desplazando a la fe y con todo su oscurantismo, y permitiría entonces que los sujetos establecieran lazos más armónicos gracias al dominio de la razón. Una expectativa que obviamente no se ha cumplido, ¿verdad? La religión sigue vigente se multiplican los fundamentalismos y demás, la adhesión a líderes carismáticos. Bueno, hoy tuvimos oportunidad de ver el Señor de los Aranceles, por ejemplo, y este tipo de cosas, ¿no? También es algo que nos muestra que esa expectativa de Freud no se ha cumplido de ninguna manera. Sí. Lacan, en cambio, diríamos que no tuvo una relación de exterioridad con la religión,
porque él sostenía que el psicoanálisis y la religión no mantienen una relación simple, biunívoca, y su enseñanza se puede considerar como un trabajo de inscripción del psicoanálisis en la religión en primer lugar, particularmente con su concepto del nombre del Padre, para dirigirse progresivamente a la separación respecto de ella. Por eso es que hablamos de un proceso que va de la convergencia a la separación. Y hay un tercer término, veremos aquí, en esta relación entre el psicoanálisis y la religión que debe tomarse en cuenta, que es la ciencia, esencialmente la ciencia moderna, que según una tesis de Alexander Koyré, retomada por Lacan, Alexander Kojev, es decir, que recordemos, Lacan asistió a los años 30 a los cursos de Kojev sobre la filosofía de Hegel, ¿no? Él va a plantear que la ciencia moderna es hija de la teología cristiana, ¿no? Cosa que comentaremos posteriormente. Sí. Entonces, bueno, aquí, en relación con esto, Lacan sostendrá también su concepto del nombre del Padre es retomado de la religión, la cristiana, esencialmente, y toda la noción de filiación que allí existe. Y le permitirá también producir su concepto del sujeto supuesto saber, que para él es otro nombre de Dios. Es lo que veremos posteriormente, ¿no? Quiere decir que hay que partir de la convergencia que se encuentra en un primer Lacan, por decirle así, entre psicoanálisis y religión, para seguir con su avance, el de Lacan, ¿verdad? Que implicó también la puesta en cuestión simultáneamente de Freud, del padre y de la religión. Después de haber planteado el retorno a Freud y estas cuestiones, pasó a cierto cuestionamiento de la posición de Freud, caracterizándola como marcadamente religiosa, o la posición de un padre, ¿verdad?, de la iglesia que él habría fundado, la iglesia psicoanalítica en este caso, ¿no? La necesidad de darle al psicoanálisis un estatuto independiente, ¿no?, tanto de la religión como de la ciencia, ¿no? Bueno, este es lo que llevará a hacer un recorrido para llegar finalmente a lo último que pudo plantear Lacan respecto de esta cuestión. Hay varios temas entonces que están planteados para tratarse. La religión en Freud, que vamos a comentar algo de esto ahora, que él vincula con la neurosis obsesiva también y con la ilusión. El monoteísmo según Freud, para recordar sus planteamientos en Tótem y Tabú y Moisés y la religión monoteísta. Otro tema es de Moisés a las dos dimensiones de Dios. Lacan y la convergencia entre religión y psicoanálisis, el nombre del Padre y la ciencia. El momento religioso, se lo podría llamar de este modo, de la enseñanza de Lacan. Un quinto punto es la muerte de Dios, condición de la creencia. En este punto, bueno, vamos a retomar algo que planteo en un capítulo de este libro, Narcisismo, Goce y Lazo Social, ¿verdad?, que se titula así, La muerte de Dios, condición de la creencia. Para quienes
tengan interés también en contar con este libro aparecido recientemente, bueno, pueden comunicarse directamente conmigo para ver la manera de hacérselos llegar. Sí. El deseo de Freud, según Lacan, es otro tema, lo que afirma Lacan, que Cristo y Freud son salvadores del Padre. La verdad en la religión, la ciencia y el psicoanálisis, también la puesta en cuestión de la religión, es de la invención del objeto A al cuestionamiento del Padre simbólico, la separación entre psicoanálisis y religión, la crítica del padre freudiano y de la solución paterna, y un último punto es de la solución religiosa, el padre como síntoma, al verdadero ateísmo, que es el del Saint-Homme. Esto que Lacan escribe de esta manera, como una nueva dimensión del síntoma, que se distingue del síntoma como formación del inconsciente y que Lacan introduce en sus últimos seminarios. Bueno, estos son temas que van a abordarse aquí y vamos a comenzar mencionando para Lacan la religión no es un tema como cualquier otro. Es decir, un tema que él haya elaborado, criticado, eventualmente esclarecido, según la lógica del psicoanálisis. No tiene en su enseñanza el mismo estatuto y lugar que para Freud, ¿no? Quien, en un texto que voy a mencionar luego aquí, se define a sí mismo como un judío infiel. Lacan, en cambio, decía, soy un hijo de curas, esto que comentaba al comienzo, ¿no? Freud, tal como decía, en la medida en que fue un hombre de la Ilustración del siglo XIX, ¿verdad?, creía que la religión era una ilusión que sería disipada por el progreso del espíritu científico. Lacan, a diferencia de Freud, sostuvo que la verdadera religión, la romana, la católica, porque él la consideraba la verdadera, después tendríamos que ver un poco algo de esto, ¿no? Pero así lo dejamos de momento. Decía esto, que al final de los tiempos engatusaría a todo el mundo y derramaría sentido a raudales sobre ese real cada vez más insistente e insoportable que debemos a la ciencia. Es decir, la ciencia, a la vez que genera tanto conocimiento, también abre la dimensión de una incertidumbre aguda, digamos así, que es lo que la religión, produciendo sentido, digamos que viene a dar alivio a esto, ¿no?